y aquí tenemos algunas opciones. A ver, ¿cuál creen que es? ¿Cuál es la respuesta correcta? 1917. Perfecto, muy bien, sí, 1917, ¿ya? Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál era el nombre del zar de Rusia entre 1905 a 1917? A ver, recordemos el nombre de zar. Les dije, a ver. Nicolás II. Muy bien, eso, Nicolás II, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se denominó el Consejo de Obreros y Campesinos? A ver, ¿cómo se denominó el Consejo de Obreros y Campesinos? Opción. D. Eso, la opción D, los soviets, muy bien. Eso, vamos con otra pregunta acá. ¿Los mencheviques llegan al poder liderados por? Lenin. ¿Cómo es? A ver. Está bien. Sí. Eso, Kerensky, ¿no? Es el primero, los mencheviques, luego vienen los bolcheviques, ¿no ve? Entonces, los mencheviques son los que gobernaron primero, ¿ya? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Gobierno provisional de febrero a julio de 1917 en Rusia. Perdón. ¿Cuál es la respuesta? Inciso A. Inciso A. A ver, es de febrero a julio. Sí, muy bien. De febrero a julio de 1900, LOP. ¿Ya? Y alguno va a decir LOP. Muy bien. Año de la firma del Tratado de Paz entre Alemania y Rusia, denominado Brest-Litovsk. A ver. ¿Qué año se firmó? ¿Tratado de Paz? Vamos a ver. 1918. Muy bien, 1918, ¿no? Ya, se firma el Tratado de Paz, ¿ok? Vamos. Medida tomada por Lenin para mejorar la economía de Rusia. A ver, inciso. D. No. La B. Eso, se nacionalizaron las industrias, ¿no ve? Todas las empresas se volvieron parte del Estado, muy bien. Ya. Modelo político planteado por Lenin, esto no pueden fallar, a ver. C. A ver, volvemos a repetir. C. C, muy bien, comunismo, ¿verdad? Eso. Mantiene que el imperialismo es el estado más alto del capitalismo. Mantiene que el imperialismo es el estado más alto del capitalismo. A ver, recordemos.
¿Cómo es? A ver, respuesta. C. Inciso C, muy bien. Leninismo, perfecto. ¿Ya? En 1921 pasó a llamarse Partido Comunista de la Unión Soviética, el PSUS. ¿Quiénes serán? El C. El C, muy bien, bolcheviques, perfecto, jóvenes. Entonces, un repasito que hemos visto el día de ayer, ¿sí? De todas formas, igual se los voy a pasar al Classroom para que ustedes lo puedan ir repasando, ya ir completando la respuesta correcta, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a ver lo que es el periodo entre las guerras, que va desde 1918 a 1939. Ya este periodo va desde el fin de la Gran Guerra, ya hemos dicho la Primera Guerra Mundial, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, tenemos primero la guerra civil y la creación de la URSS o la URSS. ¿Qué significa URSS? ¿Qué significa URSS? Ya pues ayer me han respondido, ¿qué es URSS? A ver. ¿Cómo es? ¿No recuerdan? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Ok, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿está bien? Ok, entonces ahí se va a crear esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? De 1918, cuando vamos a terminar la guerra, hasta el año 1921 se va a dar una guerra civil en Rusia. Se va a dar una guerra civil entre el ejército zarista, ¿sí? Y el ejército rojo, ¿ya? El ejército zarista, que era el ejército blanco, va a estar compuesto por clases privilegiadas y los campesinos acomodados, quienes van a ser dueños de tierras. El ejército rojo va a estar enmarcado bajo el mando de Trotsky, ¿ya? Que son los bolcheviques, ¿no? ¿Ya? Estos son la clase popular. En 1918 se va a establecer el Partido Comunista de la Unión Soviética, la cual va a quedar con el poder. Y en el año 1922 se va a crear la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas como un Estado federal bajo el Soviet Supremo, que realmente escondía un sistema totalitario a pesar de justificarse mediante la dictadura del proletariado, ¿sí? Se establecía este proceso, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el desarrollo de esta guerra civil en Rusia. Bueno, vamos a tener en cuenta que Lenin, que era el representante primordialmente de los bolcheviques, muere en el año 1924 y se abre el debate sobre quién va a suceder su trono o quién lo va a reemplazar en relación como gobernador. Tenemos a Trotsky, que era partidario de exportar la revolución, de hacer que la revolución crezca a otros sectores, y Stalin, que se encargaría de consolidar la revolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego para ir generando otras revoluciones. Era el mismo pensamiento que Trotsky, pero la diferencia es que Stalin primero quería consolidar esa revolución en la Unión Soviética. Entonces, estableciéndose esto, el año 1927, Stalin va a quedar como presidente de Rusia, ¿sí? ¿Ya? Mientras que Trotsky, quien representaba al otro partido opuesto, tuvo que irse de Rusia. Bueno, Stalin, al igual que Lenin, al igual que Marx, al igual que Hitler, etcétera, muchos otros gobernantes, plantea su modelo. El modelo se llama el estalinismo. ¿Nos acordamos del modelo de Lenin? ¿Cómo se llamaba? A ver. Modelo de Lenin. Jonathan. Nada, dice Jonathan, no se acuerda. Danner. Nada. Diego.
Ok, a ver, participemos. José, modelo de Lenin, ¿cómo era el modelo de Lenin? ¿Cómo se denominaba? A ver. El comunismo. No, ese es el modelo político. Su ideología de Lenin, ¿cómo se decía? Por ejemplo, de Marx era el marxismo. El leninismo. Eso, el leninismo, y de Stalin el estalinismo, ¿ya? A su llegada al poder promovió lo siguiente: la prohibición de la propiedad privada, o sea, se continuó con lo que vendría a ser que el Estado tenga que administrar las empresas, ¿ya? También la prioridad en la industria pesada para la construcción de armamento y el dirigismo económico mediante los planes quinquenales, vale decir, una persona que iba a dejar su trabajo después de, o sea, tenía que estar 5 años mínimamente en un trabajo para poder retirarse y cobrar sus beneficios, ¿ya? Hablamos de quinquenales. Entre los aspectos positivos vamos a tener una sociedad colectivista, equitativa, vamos a tener una sociedad que va a involucrar una rápida industrialización, ¿ya? Y vamos a tener una sociedad que va a convertir a Rusia en una gran potencia industrial que va a tener que ver mucho con la situación de las armas, ¿sí? De última generación. Como le dan mucho valor al aspecto industrial, dejan de lado lo que es el aspecto agrícola y por eso se ve el retraso agrícola como un aspecto negativo. También se va a ver como otro aspecto negativo el descuido de la industria de bienes de consumo, elementos que se necesitaban en las casas, por ejemplo, aceite, azúcar, arroz, que en realidad esos van a pasar como un segundo plano. ¿Por qué? Porque se va a establecer como base fundamental de industria las armas. Y la imposición de una auténtica dictadura. ¿Por qué? Porque en realidad Stalin, a diferencia de Lenin, Stalin va a ser endiosado dentro del poder de la política. Le van a hacer estatuas, le van a hacer letreros, su cara va a estar en todos lados. Entonces, por esa misma razón se habla del culto a la personalidad y a la persecución de los, y como tienen el culto a la personalidad, también se va a hacer persecución a los opositores. Nadie le debe contradecir al presidente. Entonces, aquí se va a crear los gulags, que van a ser principalmente como defensores de la dictadura de de Stalin, perdón, ¿ya? Y estos van a ser reglamentados con las leyes que se van a ver en Rusia, ¿sí? Y estos van a ser principalmente desarrollados desde Moscú, ¿ya? Entonces, la creación de los gulags, ¿está bien? Bueno, hasta ahí sería la parte de Rusia. Luego vamos a entrar a otro contexto, ¿ya? Por eso está numerado. Ustedes se van a dejar guiar por los números que tenemos acá, ¿ya? El primero es la guerra civil y la creación de la Unión Soviética. Y tenemos como segundo punto las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la mayor beneficiada en esta guerra, gracias a la venta de alimentos, armas y productos industriales, y que lo va a convertir en una potencia económica y mundial, va a ser Estados Unidos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en algún momento también Alemania va a ser la que se va a endeudar con Estados Unidos a consecuencia de préstamos que se van a dar en guerra, y justamente no solo Alemania, sino otros países más. Este plan de préstamos de Estados Unidos se llamaba el Plan Dowes, ¿ya? El Plan Dowes, ¿ok? Entonces, como Estados Unidos se vuelve una potencia, empieza a prosperar económicamente. Y en los años 20, Estados Unidos tuvo una prosperidad económica grande. Se empezó a consumir y a consolidar el modo de vida americano, que se establecía como un modelo en todo contexto. El idioma inglés había empezado a crecer, pero el inglés americano desde la perspectiva de la colonización de este país. Aumenta el consumo y genera la innovación técnica, nuevas formas de trabajo. Ahí tenemos el taylorismo que ya habíamos visto en la primera revolución industrial, el fordismo también, y las nuevas formas de venta que son las compras a plazos y también los préstamos. ¿Sí? Vamos a enfocar nosotros ese aspecto dentro de los años 20 de Estados Unidos. Entonces, el crecimiento del valor económico fue excelente porque empezó a crecer la bolsa de valores. Hubo un crecimiento en esta bolsa de valores, generando principalmente un crecimiento mucho más
un crecimiento mucho más, eso me está yendo la palabra, digital, o sea, no tan real, un crecimiento digital, un crecimiento solamente sistemático, ¿ya? Y en algún momento la gente va a empezar a invertir en la bolsa de valores porque va a ser el tiempo de moda de crecimiento de las acciones, ¿ya? Por cada 10 que uno invertía, recuperaba 10 veces más lo que había invertido. Si invertías $10, recuperabas $100. Esto significaba que la bolsa de valores te daba una gran ganancia a diferencia de los bancos. ¿Ya? Entonces esta crisis, en algún momento, cuando vamos después de la Primera Guerra Mundial, no benefició a todos por igual, ¿no? En algún momento, porque vamos a tener nosotros, ¿ya? Que Estados Unidos, por ejemplo, tenía una producción muy expansiva en relación a productos y a exportación. Pero lamentablemente los precios que ellos implicaban desarrollaba una pérdida económica para los otros países. Es por eso que muchos países dejaron de consumir lo americano, porque el hecho de que sea un país de progreso empezaba a subir sus precios. Entonces estos precios empezaron a caer y se empezaba a ver acumulación de stocks, vale decir, acumulación de productos que no se estaban vendiendo. Entonces ahí, por esa misma razón, esta caída de precios generó lo que es la caída de la bolsa de valores y que muchas personas dejaron Estados Unidos para ir a vivir a otros países, por el mismo hecho que empezaba Estados Unidos a decaer económicamente, ¿ya? Entonces, ya casi llegando a la culminación de los años 20, más o menos por el año 1929, se va a llegar a una crisis en Estados Unidos, ¿sí? Y esa es la que vamos a ver a continuación, ¿ok? ¿Ya? Antes de continuar con esto, voy a hacer algunas preguntitas, ¿les parece? ¿Ya? Para ver cuánto estamos captando, ¿está bien? ¿Ok? A ver. Muy bien. ¿En qué año se crea la URSS? A ver. Fácil es, a ver, ¿en qué año se crea la URSS? ¿Cómo es? A ver, ¿qué año se crea la URSS? 1922. Muy bien, Kevin. Ok, 1922. ¿Quién reemplaza a Lenin en la presidencia en el año 1927? ¿Quién reemplaza a Lenin en el año 1927? A ver. Stalin. Muy bien, Stalin. Y el Stalin crea un modelo que va a continuar, que es el que había creado Lenin, que es el comunismo, ¿ya? Entonces vamos a decir el comunismo en la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? ¿Cómo se llamó el modelo? No el modelo político, sino esa ideología de Stalin. A ver. Fácil es, a ver. El estalinismo. Muy bien. Ok, el estalinismo. Y finalmente, ¿para qué se crearon las gulags o los gulags que tú quieres decir? A ver. ¿Eso está claro o no? ¿Para qué se crearon los gulags? Los gulags son como la Gestapo, ¿ya? Como los fasci en Italia, los gulags en Rusia. Los gulags son como la policía que elimina a los opositores, ¿ya? La policía comunista. No necesariamente entrenada, sino idealizada bajo un modelo, ¿no? No es como el militar que es entrenado para combatir, no. Los gulags eran como grupos paramilitares armados para la defensa del comunismo, ¿ya? Entonces ahí vamos a entender nosotros eso, ¿está bien? Muy bien. ¿Quién se volvió potencia después de la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿quién se volvió potencia después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo es?
Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tendencia que es capitalista, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos entró en quiebra cerca del año 1929? ¿Por qué empezaron a subir sus productos? Es a subir los precios de sus productos y los precios de esos productos han empezado a decaer porque la gente ya no los consumía por lo caro que eran. Además, como que Estados Unidos se creó un país de oportunidades y es por esa misma razón que al subir estos precios, pensaban la gente en algún momento que, o sea, los americanos pensaban que sus productos eran tan importantes, tan necesarios que la gente iba a pagar hasta montos tan altos por esos productos, pero lamentablemente se confundieron, se equivocaron, ¿no? Entonces eso es lo que va a generar el rompimiento y la caída de la bolsa de valores. Y ahí va a llegar el fin de los años 20 en Estados Unidos. ¿Bien? Ok. A ver, continuemos entonces. Ok. Estamos aquí. Y vamos a ver cómo era la mujer del siglo XX, ¿ya? La mujer del siglo XX, en ese pensamiento más trascendental, es que empezó a desarrollar trabajos. Antes la mujer solamente se dedicaba al hogar y en el siglo XX la mujer se liberó y comenzó a cumplir nuevos puestos de trabajo. Se cambió el peinado, se cambió la vestimenta, utilizó en algún momento la minifalda como una opción de vestimenta femenina. Empezó a acceder a la educación porque muchas mujeres no entraban ni a las universidades en el siglo XIX. Y aparecieron nuevas costumbres, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver cómo la mujer empieza a destacar dentro de un mundo de competencia de hombres, ¿no? Desde esa perspectiva, no solamente sexual, sino desde la perspectiva de competencia. Ya empieza a competir con el mismo hombre, ocupando puestos también importantes en empresas, ¿no? Ya desarrollando su propia profesión. Muchas de ellas destacadas en la medicina, en la ciencia, en lo que es el arte, ¿sí? Desarrollados principalmente como un sector netamente femenino en algún momento, ¿ya? Y también vamos a ir indicando que muchas de estas mujeres también van a entrar dentro de, posteriormente, ya terminando casi el siglo XIX, el siglo XX, van a entrar al entorno político, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, Estados Unidos entró en una quiebra total en el año 1929 y esto se llamó el crack, ¿ya? El crack de 1929 o también denominado crisis de 1929 o la Gran Depresión, si les van a decir a ustedes, ¿no? La Gran Depresión, ¿ok? Entonces fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance total y la larga duración de sus secuelas. ¿Ya? Esta bolsa de valores le daba ganancia a mucha gente y mucha gente en vez de confiar en los bancos confiaba en la bolsa de valores para ganar intereses. Entonces van a dividir en 3 fases para describir este colapso de las acciones. El jueves negro, el lunes negro y el martes negro. Todas ellas son apropiadas dado que el crack no fue un asunto de un solo día, sino que fue una situación embudo que fue agrandándose poco a poco. Bueno, ¿cuándo empieza esta caída? ¿Ya? ¿Cuándo empieza a caer la bolsa de valores? El 24 de octubre de 1929. ¿Ya? Vamos repitiendo la fecha para no olvidarnos, ¿ok? La caída inicial ocurre el jueves negro, ¿ya? Fecha, Kevin. 24 de octubre de 1929. Ya, muy bien, no nos olvidemos, ¿ya? Luego, esto fue un catastrófico deterioro y luego viene el lunes negro, ¿ya? La gente, como que el jueves no creía, ¿no? Que la bolsa de valores empezaba a caer y como que la gente no estaba convencida. Muchos de ellos creían que, porque la bolsa de valores a veces caía, pero después se volvía a levantar de golpe. Pero este tiempo cayó a menos de 0. Había acciones que valían casi nada, ni 10 centavos de dólar, ¿no? Ya empezó a caer tremendamente, cayó en pique terrible. Entonces, el día lunes, ya 28, se va a hacer el lunes negro, la gente ya se va a ir dando cuenta de que en realidad esto es cierto. Y el martes negro no se va a poder refrenar esta caída y Estados Unidos va a entrar en una terrible pobreza, ¿ya?
Entonces, al momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópoli en un distrito de Wall Street, que es este de acá, donde se desarrollaba justamente la compra de la bolsa de valores. ¿Ya? Eran muchos los que creyeron en el mercado, podían sostener niveles altos de precio, ¿no? Esta crisis ha sido probablemente la mayor crisis económica a la que se ha enfrentado, ¿sí? No solamente Estados Unidos, les cuento, sino todos los países, porque esta crisis afectaba a todos en realidad. Caso de Bolivia, por ejemplo. Cuando Bolivia había empezado a explotar el estaño era año 1900. Y claro, en 1918, cuando ya se llevaba a cabo la culminación de la Primera Guerra Mundial, Bolivia también había vendido estaño a ese país para hacer las latas, para hacer las coberturas de las armas y demás. Pero cuando se acabó la guerra, Bolivia empezó a decaer después de la Primera Guerra Mundial porque se quedó con materia prima. Ya en el año 1920 empezó otra vez, 1919, Bolivia otra vez se empieza a levantar, ¿ya? Pero prácticamente estaba vendiendo a Estados Unidos, había empresas que compraban el estaño y se vendía productos a otros países a través de esta materia prima. Pero cuando ya entra en 1929 la quiebra total de Estados Unidos, de la bolsa de valores, nuestros productos tampoco ya van a tener el mismo precio, el mismo costo, entonces Bolivia va a tener que buscar otros mercados donde rematar el producto que tenía excedente, porque justamente este producto ya no lo necesitaba Estados Unidos porque no tenía posibilidad de pagarlo. Entonces la euforia y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado fueron hechas pedazos, ¿no? El jueves negro, cuando el valor de las acciones de la bolsa de Nueva York se colapsó. Los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo en una tasa sin precedentes por un mes entero, ¿sí? 100,000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de 3 días, jueves, lunes y martes, ¿ya? Bueno, tenemos ahí el jueves negro, ¿ya? Y como habíamos dicho que tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, ¿ya? Día en que dio comienzo a la caída de la bolsa de Nueva York, con ella el crack del 29 y la Gran Depresión, ¿ya? El desplome de la bolsa de Nueva York el jueves negro produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Bueno, este 24 de octubre, este jueves, tras varias pequeñas bajadas, se produjo la primera gran caída, llegando a descender la bolsa un 9%. Pero en aquella ocasión no había un banco que comprara las bolsas y una amalgama de inversores se pusieron freno, ¿no? Que pusieran freno a esto, ¿ya? Entonces, ¿quién podía controlar esta caída en algún momento? Los bancos, lo único que hacían era inversiones pequeñas, no a gran escala como hacía la bolsa de valores, y las rentabilidades que pagaba el banco eran pues, unas mínimas proporciones, ¿no? Entonces, en algún momento no iba a generar gran ganancia como generaba la bolsa de valores. Luego tenemos el martes negro, ¿ya? Que va a ser la llamada Gran Depresión que se origina en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929. Esta es conocida como martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, ¿sí? Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. ¿Ok? La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres. La renta nacional de los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron y el comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó de 25 y en algunos países alcanzó el 33%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Tiene que haber alguna solución contra esta crisis, ¿sí? ¿Ok? Antes de pasar a esta solución, recordemos. Rememorando, ¿ya? Como decimos nosotros. Ok. Todo va a empezar el 24 de octubre de 1929 con la caída de algunas acciones en la bolsa de valores. ¿Dónde quedaba esta bolsa de valores? ¿Dónde quedaba? A ver, ¿en qué ciudad? A ver, ¿en qué ciudad quedaba? ¿Cómo es? New
New. Nada, che. ¿Están ahí? Creo que no me están escuchando. ¿En qué lugar quedaba Wall Street? Ahí está. ¿En qué lugar quedaba Wall Street? Wall Street era la zona donde se hacía intercambio a través de la bolsa de valores. ¿En qué lugar quedaba? Ya, es Estados Unidos, pero un lugar específico, una ciudad específica. A ver, ¿cómo pronunciamos esta ciudad nosotros? ¿Dónde estamos? A ver, dime. La cosita. Ahí, ¿cómo pronunciamos esto? Esto es Wall Street. ¿Dónde se encontraba Wall Street? New York. Eso, New York, ¿no? Nueva York, ok. ¿Sí? Nueva York es la gran capital de Estados Unidos económica, ¿no? ¿Ya? Entonces, Wall Street se encontraba en Nueva York, ¿ya? ¿Y dónde se encontraba la bolsa de valores donde se hacía todo el intercambio económico? En Wall Street. ¿Está bien? Ok, entonces ahí rememorando. Todo va a empezar el 24 de octubre de 1929, ¿ya? Y esto va a profundizarse mucho, ¿ya? Entonces, el 24 no se creía que la decadencia de la bolsa de valores iba a ser tremenda, ¿no? Y esto se va a cimentar el 28 y el 29 con más fuerza, ¿ya? Entonces, acá te dice, ¿ya? ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. No, en 3 días se fundió todo. ¿Sí? Esta crisis va a ser transcurrente. Todos van a ir perdiendo sus riquezas por al menos un mes, ¿ya? Un mes entero. Ya iba decayendo. La gente iba volviéndose pobre, ¿ya? A grandes escalas, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros, ¿no? El jueves negro, ¿ya? Que va a ser el origen de todo y va a consolidarse hasta el martes negro, ¿ya? Ya hasta el martes negro se va a consolidar esto, ¿ok? Entonces, como que va a empezar el 24, el 28 se solidifica el lunes, que era el lunes negro, y el martes negro se termina todo y todo va cayendo por un mes, va cayendo y va bajando los precios de la bolsa de valores y la gente va quedándose pobre, ¿ya? Entonces, el 29 de octubre de 1929, que era el martes negro, ahí se va a determinar el nombre de la Gran Depresión, ¿ya? ¿Ok? Ahí es donde vamos a vivir nosotros la pobreza total de Estados Unidos. Pero como les digo, tiene que haber una solución, y esta solución la va a poner el presidente Franklin Roosevelt, ¿ya? ¿Ok? Él va a poner en marcha el New Deal, basado en lo que es la intervención del Estado, que ayuda a empresas y la creación de empresas públicas, destruyendo los stocks agrícolas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a empezar a rematar y se va a empezar a dar a precios muy bajos para poder generar más ganancia. También va a establecer el control de los bancos van a hacer el préstamo y vamos a establecer nosotros que estos van a generar lo que estaríamos hablando como pequeños intereses para que la gente se vaya levantando poco a poco. Se van a dar reformas sociales para acabar con el paro de los desempleados, ¿no? Que habían entrado a bloqueos, dificultades en las ciudades. Entonces, para acabar con ese paro, porque había mucha gente que tampoco estaba queriendo trabajar por el mismo hecho que no se le pagaba los salarios, entonces va a aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajos, les va a pagar un poco más para que estos vayan generando mejor funcionamiento. Va a relanzar el aspecto económico con este plan y va a aumentar el verdadero crecimiento que va a llegar con la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿ya? Bueno, acá tenemos lo que es el New Deal, ¿sí? Tenemos la inversión del Estado en obras públicas, ¿ya? La reducción de personas desempleadas, ¿ya? El aumento de salarios y la compra de productos que ya estaban siendo rebajados en sus precios,
el aumento de la demanda de bienes industriales, porque una vez que rebajan los precios, los países otra vez compran los productos. Una vez que se genera eso, se va a generar más trabajo industrial, menos gente desempleada y hay más impuesto para el Estado. El Estado empieza otra vez a invertir ese impuesto en lo mismo. Entonces, todo es un ciclo que se va elaborando de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Antes de empezar a Italia, vamos a explicar una situación, ¿ok? Hablemos de los modelos políticos, ¿ya? Para que no se nos escape. Tengo en Rusia o la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no es un modelo político, pero en realidad va a establecerse dentro de un seguimiento industrial para un mejoramiento económico y luego se va a mantener como una ideología para el resto de los países. Ya, modelo político en Rusia, ideología para el resto de los países. Vamos a hablar, cuando hablemos de Rusia, no nos vamos a olvidar del término comunismo, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer cuando hablemos de Rusia? Vamos a hablar del término comunismo. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Qué dice Pablo Jimmy? ¿Con qué término vamos a referirnos a Rusia? Es Pablo Jimmy, no me escuchó. A ver. Marco Andreu, ¿con qué término nos vamos a referir a Rusia? Nada tampoco. A ver, Miguel, ¿con qué término nos referimos cuando hablemos de Rusia? Nada tampoco. A ver, Diego. Comunismo. Muy bien. ¿Quién estaba como presidente después de Stalin? Digo, de Lenin, perdón. Stalin. Eso. Ahora, cuando hablemos de Rusia, vamos a hablar de comunismo y vamos a hablar de Stalin, ¿ya? Cuando hablemos de Estados Unidos, ¿de qué creen que vamos a hablar si hablamos de Estados Unidos? A ver. Capitalismo. Capitalismo. ¿Quién estaba como presidente en esta época? Roosevelt. A ver, repetí conmigo, Kevin. Roosevelt. Eso, no te olvides, ¿ya? Cuando hablemos de Roosevelt, vamos a hablar de capitalismo. Cuando hablemos de Stalin, vamos a hablar de comunismo. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamó el plan que establecía Roosevelt para salvar la crisis norteamericana en el año de 1929? A ver. ¿Acordamos? El New Deal, ¿ya? No se olviden, el New Deal, ¿ok? Entonces, ahí vamos a tener, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a hablar de Italia, ¿ya? De Italia vamos a hablar, ¿ok? Bueno, Italia tuvo secuelas humanas y económicas, muertes, inflación, descenso de poder adquisitivo e incremento del paro después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bueno, también va a haber acuerdos de paz decepcionantes, ¿no? El surgimiento del irredentismo, vale decir, el sentido de que el país todavía no se estaba pudiendo levantar económicamente, ¿ya? Y tal vez el hecho de que muchos países habían firmado un tratado para recuperar a Italia económicamente, pero todavía no se daba. Y uno de estos era Alemania. También va a haber una inestabilidad política porque va a haber un cambio totalmente de presidentes constantemente, que no va a haber una estabilidad en ese contexto. Y como hay pobreza en Italia, va a empezar a haber huelgas, ocupación de tierras, miedo a una revolución social también que se va a enfatizar, porque muchas veces tienen temor de que la gente de la clase pobre siempre se levante contra la clase alta. ¿Ya? Entonces, acá en Italia vamos a hablar de otro tipo de modelos. Si en Rusia hablamos del comunismo, en Estados Unidos hablamos del capitalismo, en Italia hablamos del fascismo. ¿Ya? En el año de 1919, un año después de la culminación de la Primera Guerra Mundial, se van a crear los fasci de combate,
que van a ser grupos paramilitares de lucha contra obreros y sus dirigentes. ¿Ustedes se acuerdan de este mismo grupo paramilitar que hemos visto en Rusia? ¿Cómo se llamaban? A ver. ¿Cómo se llamaban? Nada, se recuerda, chicos, che, ¿qué pasó? A ver. Los gulags, ¿sí? Aquí son los fasci, ¿está bien? Fasci, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo se llamaban los grupos paramilitares en Rusia, Diego? Los gulag. Los gulags, ¿sí? Con GS, gulags. ¿Y en Italia? Los fasci. Los fasci, muy bien, ¿ya? En el año de 1921 se transforma en Partido Nacional Fascista, ¿ya? Mussolini va a transformar estos grupos paramilitares que van a ser los fasci, lo va a transformar en un partido político, el Partido Nacionalista Fascista. Sus objetivos eran que se genere un Estado fuerte para garantizar la propiedad privada y haya una política expansionista, un reconocimiento de Italia en el resto del mundo, ¿ya? Entonces, también vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Que a partir de esto también va a otorgarse ciertos apoyos a la pequeña burguesía, que era la parte económica rentable en esa época, los grandes proletarios, la iglesia e incluso la monarquía, ¿ya? En el año 1922 va a haber elecciones donde la derrota frenó a la huelga general y marcha sobre Roma que lleva a Mussolini al poder. En Italia tú vas a hablar de Mussolini, en Estados Unidos de Roosevelt, en Rusia vas a hablar de Stalin, ¿ya? Así es que hay como que una conexión de estos que vamos a ver después en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿en qué consistía la dictadura fascista? Bueno, primero la restricción de libertades, no se podía hacer nada sin que estos gobiernos, estos fasci, establecieran qué es lo que se debería cumplir como ley. Estos perseguían a los adversarios y los hacían desaparecer. En 1924 se instaura el régimen autoritario oficialmente y van a hacer la unión del partido y del Estado bajo la figura del Duce, ¿ya? Si en Alemania le llamas Hitler, en Italia le llamas Duce, ¿ya? ¿Ok? Y la creación de la Cámara de los Fasci, ya habíamos visto quiénes eran los Fasci, los paramilitares, ¿sí? Y el control social, cultural y económico de todo lo que es ese país de Italia para determinar cómo podría ser, digamos, el enfoque político desde esa perspectiva. Ok, entonces ahí tenemos ya Italia, ¿sí? No te olvides. Rusia, ¿cómo has dicho, Diego? Cuando hablamos de Rusia, hablamos del Comunismo. Muy bien. ¿Quién lideraba el comunismo, Diego? Stalin. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba su grupo paramilitar de Stalin? Los gulags. Gulags. ¿Ya, Diego? Gulags. ¿Qué dices, Kevin? Cuando hablamos de Estados Unidos, ¿hablamos de él? Capitalismo. Eso. ¿Quién era el presidente en esa época? Roosevelt. Muy bien. A ver, ¿qué decimos ahí? A ver, ¿quién más me va a ayudar? José Alexander, ¿estás? Sí, profe. Cuando hablamos de Italia, ¿hablamos de él? A ver. Estados Unidos, capitalismo. Rusia, comunismo. ¿Italia? José, no me atendí. A ver, ¿quién me ayuda con Italia? A ver. Fascismo. Eso. ¿Quién era el presidente en esa época? Socialismo y una representante del comunidad. Mussolini. ¿Cómo se llamaba su grupo de paramilitar de Mussolini? ¿Cómo se denominaba? Fasci. Fasci, muy bien. ¿Y cómo era llamado Mussolini en su país?
Dusche, ¿sí? Dusche, ¿ya? Ahora, vamos a ver la República de Weimar, ¿ya? ¿Tú sabías que en la Primera Guerra Mundial, quién había quedado al final como único país de la Triple Alianza? A ver, si nos recordamos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué había quedado único país? Pues porque el Imperio Otomano desapareció. El Imperio Austrohúngaro se disipó de la guerra y se convirtió en Austria-Hungría y Checoslovaquia. Y vamos a ir viendo qué país quedó. ¿Ale? Alemania. Alemania, muy bien. Alemania era un imperio, ¿no se acuerdan? Se llamaba el Imperio Prusiano, ¿ya? Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, van a hacer esta República de Weimar, que es igual de Alemania, ¿sí? Va a hacer frente a las duras condiciones impuestas por la paz de Versalles, que había firmado, que eran acuerdos económicos, territoriales y militares. Bueno, son años de crisis, paro, miseria con gran depreciación del marco. Marco es la moneda alemana, ¿ya? Inestabilidad política revolucionaria desde izquierda y desde derecha, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver nosotros una pelea entre dos bandos opuestos, ¿ya? La Liga Espartaquista y el Putin de Múnich de los nazis, ¿ya? Ok, hablemos de Hitler, ¿ya? Hitler crea el partido nazi en el año 1920, ¿ya? Que se llama el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes, en Alemania NDSAP en alemán, adoptando la cruz gamada como símbolo y las SS como organización paramilitar. Acá volvemos a enfatizar, ¿ya? Ok, Diego, ayúdame por favor. Organización paramilitar de Rusia. Los gulags. Organización paramilitar de Italia. Los fasci. Eso, organización paramilitar de Alemania. Acá tenemos las SS, ¿ya? ¿Ok? No nos olvidemos, las SS. Su ideología queda recogida en Mein Kampf. Mein Kampf en alemán quiere decir mi lucha. Desprecio por la democracia, porque obviamente Alemania se iba a volver en un país netamente, como decimos nosotros, estatista, ¿ya? Netamente estatista desde la perspectiva de la toma de poder a la fuerza, ¿ya? Después el odio al bolchevismo. Los alemanes odiaban a los rusos, ¿ya? Los rusos eran los bolcheviques, ¿no? Y entonces les odiaban a los rusos. El antisemitismo y la superioridad de la raza aria significa el hecho del rechazo a otras razas que no sea la raza alemana. Y la creación de un gran imperio, esto, ¿no? A partir de lo que vendría a ser su ideología misma, ¿ya? Vamos a hablar, cuando hablemos de Alemania, no vamos a hablar de nazismo, sino de nacionalismo, ¿ya? De nacionalismo, ¿ok? Y recordamos para atrás, Rusia, hablamos de el comunismo, Estados Unidos, capitalismo, Italia, el fascismo, Alemania, el nacionalismo, ¿ya? Entonces vamos a hablar de ese modo, ¿ok? Bueno, ¿por qué se dice el nazismo al poder? Porque obviamente Hitler ha hecho el partido nazi, ¿ya? Entonces se habla del nazismo al poder de la siguiente forma. Entre 1924 a 1929 hubo una estabilidad en Alemania, ¿ya? Luego esta estabilidad empezó a bajar por la decadencia de Estados Unidos, por la crisis que se dio en Estados Unidos. Entonces, con esta crisis económica que se dio en Estados Unidos, va a aumentar el apoyo al partido nazi porque este va a ofrecer mejores oportunidades de crecimiento económico. En el año 1932 van a haber elecciones con 13 millones de votos, va a ganar Hitler, ¿sí? En algún momento, pero no va a establecerse como presidente porque estaba en contra de la democracia. Entonces, lo que va a hacer Hitler es
tratar de verse como héroe en esa época para tomar el poder, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer lo siguiente? Hitler va a incendiar el Reichstag. Era como un cuartel, ¿ya? Como un regimiento, ¿ya? Y va a acusar a los rusos, a los bolcheviques. Entonces, como que, y ahí como que se estaba generando una especie de enemigo, ¿no? Porque Rusia y Alemania nunca se llevaron bien desde la Primera Guerra Mundial que estaban peleando. Entonces, en el 1934 muere Hindenburg, que era el presidente, y Hitler toma los títulos de Führer y canciller del Tercer Reich. No te olvides, él se va a denominar Führer, lo que Mussolini se denominaba Duce, ¿ya? Entonces, va a ser denominado canciller. Él no creía en la presidencia. Hitler decía, yo no soy presidente, yo soy canciller. Entonces, significaba darle esa nominación al poder que él quería tener. Entonces, ¿cómo se va a dar esta dictadura nazi, ya? Que es del nacionalismo alemán. Se va a disolver el parlamento porque si hay un parlamento no te deja gobernar, entonces elimina el parlamento, se van a prohibir los partidos políticos y los sindicatos. El único partido aceptable es el partido nazi y el único sindicato aceptable es el Frente de Trabajo Nazi, ¿ya? Y todos van a tener como una especie de distintivo en el brazo para identificar que pertenecen a ese frente de trabajo. Se va a eliminar la administración y se va a controlar la justicia a su modo, a su regalado modo. Socialmente, la superioridad de raza aria va a controlar principalmente todo lo que es el proceso en la cultura, en la educación, rechazo a otra raza que no sea la raza alemana. La mujer va a estar concentrada en el hogar, aunque estemos en el siglo XX, obviamente la mujer va a tener que estar en la casa, tratándose del gobierno alemán, no se le va a brindar trabajo, educación, ni nada que le genere tipo de sublevación a la mujer. Se va a controlar a la juventud con las juventudes hitlerianas, vale decir, se va a fomentar una ideología desde las escuelas, ¿ya? Para poder hacer que los hitlerianos, como son los influenciados por el modelo de Hitler, vayan siguiendo ese esquema desde la perspectiva, ¿ya? ¿Ya? Y entonces va a establecer un régimen de terror. Este terror va a estar basado en el control policial de la Gestapo y las SS, que van a ser los grupos paramilitares que van a ir eliminando a los que no pertenezcan a la raza aria. ¿Por qué? Porque la raza aria va a ser la raza pura. Y esta va a eliminar a los judíos, va a eliminar a los italianos, va a eliminar a cualquiera que no pertenezca a esta raza y los va a llevar a los campos de concentración ya bajo las leyes de Nuremberg, ¿ya? Que establece que en los campos de concentración se pueda desarrollar trabajo en beneficio del país, supuestamente, ¿ya? Y este trabajo va a ser desarrollado por los judíos y otros presos de Alemania, los cuales fueron tomados, podríamos decir rehenes en ese tiempo, ni siquiera presos, rehenes por el gobierno alemán y por las SS, ¿ok? Muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a preguntar algo de esto, ¿ya? De los periodos entre guerras, ¿ya? Y también vamos a avanzar, mañana nos toca avanzar la Segunda Guerra Mundial, ya nos faltan 2 temas, ¿está bien? Vamos con la Segunda Guerra Mundial el día de mañana, que es miércoles. Vamos con la Guerra Fría, que es el día jueves. Y el día viernes vamos a dar un examen relacionado a todo lo que hemos ido viendo durante esta edad contemporánea. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Han entendido? ¿Has entendido, Diego? Sí, profe. Ok, Marcos.